Tratando algunos temas muy importantes en estos días. Roberto, estamos en estos días tratando algunos asuntos que tienen que ver con la reforma o con los 500 años, la celebración de los 500 años de la reforma. Y Juan enseñó acerca de uno de los partes del resumen de lo que es la reforma protestante, que son la sola escritura, y Carlos enseñó acerca de que era solo Jesucristo. Y tenemos también otros aspectos de la reforma que tienen que ver con la sola fe y la sola gloria de Dios. Y hoy vamos a tocar otro aspecto que tiene que ver, yo creo que con los temas en los coros. ¿Cuál será? Solo gracia de Dios. Entonces, eso es muy importante de hablar de este tema, porque en cada generación que enfrentamos hay muchos profetas, que yo los llamo profetas de ruina, pero también al ver las redes sociales, el acceso que tenemos hoy, vemos el creciente problema económico a nivel mundial, la inflación, el desempleo, el hambre, el racismo, el tribalismo, la lucha de clases, la desintegración de la vida familiar. Entonces, eso hace que la escena moderna se vea tan oscura, y pareciera que el hombre es incapaz de manejar sus propios asuntos para poder crear una sociedad justa, libre, humana y tranquila. Y el problema es porque el hombre ha dejado a Dios y está fuera de su centro, y le cuesta creer en un Dios de gracia, le cuesta creer en un Dios que obra gratuitamente en la vida de las personas. Para entender, ya hemos visto que en la época en la cual se dio la reforma, se estaban dando muchos movimientos en los cuales ya no era suficiente lo que dice la palabra de Dios, ya no era suficiente que Jesucristo era el único camino para llegar a Dios, y tampoco consideraba la iglesia en ese momento que la gracia de Dios era suficiente, sino que había que ayudar a la gracia, y entonces entraba en juego los méritos humanos. Por eso la palabra gracia expresa la noción de una profunda y espontánea bondad autodeterminada de las riquezas de Dios a expensas de la obra de Cristo. Entonces, repito, la noción de una profunda y espontánea bondad autodeterminada por Dios, y que esas riquezas de Dios son a expensas de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Por eso, al hablar de gracia, tenemos que mirar que como por lo menos 4 realidades, y es la falta de merecimiento del hombre para obtener la salvación. La falta de merecimiento del hombre para obtener la salvación. La justicia retributiva de Dios, y lo voy a explicar en el proceso. Y también lo que tiene que ver con la impotencia espiritual del hombre y la libertad soberana de Dios. Eso suena así como muy teológico, y suena como muy conceptos muy elevados, pero a través de la Escritura
vemos cómo la Biblia nos da, y vamos a mirar básicamente dos pasajes, uno en Efesios y otro en Romanos. Pero antes quisiéramos ver, ilustrarnos un poquito, vamos a orar y luego vamos a ver, nos vamos a trasladar a la Reforma, nos vamos a trasladar allá al 31 de octubre de 1517. Alguien allá nos hizo el favor de filmar lo que sucedió en esa época y los antecedentes, y vamos a mirar algo ahorita, pero vamos a orar primero. Padre, estamos aquí en esta mañana expectantes de lo que dice tu palabra y creyendo, Señor, que tu palabra es la verdad y que ella tiene una realidad para nosotros que vivimos hoy en este siglo. Gracias por lo eterno de tu palabra y gracias porque la misma necesidad que hubo hace 500 años, la misma necesidad que ha habido a través de toda la vida, es la necesidad que tenemos también hoy en día de experimentar un Dios de gracia. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Entonces vamos a trasladarnos a través de una película, pero no la vamos a ver toda, de Martín Lutero, que nos habla acerca de lo que sucedía en esa época en relación al merecimiento, cómo podía uno obtener la salvación y cómo podía tener los beneficios de parte de Dios. Entonces vamos a que ruede la cinta, por favor. El
Este, por vida de Dios, cuando lo ves que la pagará. Esa era la vivencia de esa época, en la cual se crearon ciertas indulgencias para que la gente pudiera comprar la indulgencia y poder tener la salvación. Y no solamente la salvación personal, sino la salvación de familiares por los muertos. O sea, se compraba y podían salir, y habían unos mercaderes, y parece ser que el escenario tampoco ha cambiado mucho. Hay también todavía mercaderes de la fe que piensan que por la plata, o sea, Dios se tranza y Dios concede todos los favores a raíz del dinero. Entonces hay una realidad, y es la realidad de que el hombre ha tratado y ha querido a través de las edades lograr la salvación por sus propios méritos y no por los méritos del Señor Jesucristo. Vamos a abrir la Biblia en Efesios capítulo 2. Y vamos a ver un contraste en los versículos del 1 al 10. Por un lado está el pesimismo, las profundidades del pesimismo acerca del hombre, pero por otro lado está la altura del optimismo acerca de Dios. Y este pasaje nos presenta ese realismo, no el realismo mágico que hablan en la película, sino ese realismo del pesimismo y el optimismo, pero también la desesperación y la fe. Capítulo 2, versículos 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en Él. El hombre, en su naturaleza o en su condición, a través de este pasaje encuentra que el hombre está muerto, está esclavizado, que el hombre está condenado, que definitivamente eso es lo que el hombre merece, pero que por otro lado también está la abundante gracia de Dios, lo que Dios ha hecho y por qué lo ha hecho. Entonces podemos dividir este pasaje en dos partes, del 1 al 3 vemos allí lo que es la naturaleza de la condición humana, y del 4 al 10 lo que Dios
ha hecho por nosotros a pesar de lo que somos. Entonces, este pasaje nos muestra de una manera clara y contundente lo que es la gracia de Dios. Y en el contexto de este pasaje hay una oración en los versículos que le preceden, del 15 al 23 del capítulo 1, donde el apóstol Pablo está pidiendo que los ojos interiores de sus lectores puedan ser iluminados por el Espíritu Santo para que conozcan las implicaciones del llamado de Dios, para que comprendan la riqueza de la herencia que les espera en los cielos, que esa esperanza, esa herencia está al alcance de todos los creyentes. Pero también en la oración del capítulo 1 también habla de la supereminente grandeza del poder de Dios, y que ese poder de Dios, al resucitar a Cristo de la muerte y exaltarlo sobre los poderes del mal, ha dado una muestra de que Jesucristo, o Dios, al resucitarnos y al exaltarnos a nosotros con Cristo, nos ha quitado la esclavitud de la muerte y del pecado. Entonces, algunos piensan que este párrafo del capítulo 2 hace parte de esa oración, que ellos y nosotros entendamos y podamos saber lo que es el poder de Dios. Porque uno ve el poder de Dios en ese pasaje al ver quiénes éramos, al ver la condición nuestra y al ver que a pesar de eso, en Cristo Jesús, Dios nos otorga vida y vida en abundancia. Eso es poder de Dios. Por eso el texto del capítulo 2 habla de que Él os dio vida a vosotros. Nos dio también el versículo 5, dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hay como un paralelo en lo que Jesucristo hizo mientras estaba aquí en la tierra y lo que le pasó a Jesucristo. Jesucristo, por causa de nuestro pecado, murió. Estuvo muerto a la cruz, pero Dios lo levantó, lo exaltó. Haciendo como una paráfrasis, puede ser también en el sentido de que nosotros estábamos muertos, completamente muertos, pero Dios nos levantó y nos exaltó, pero con Cristo Jesús. La gracia va siempre ligada a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. La gracia de Dios va ligada a la condición humana nuestra, que es de separación, de muerte, de esclavitud. La gracia de Dios va ligada también a la justicia de Dios, en que por la justicia de Dios, Dios tiene que castigar el pecado. Y ese pecado ha sido castigado en la obra de Jesucristo. Pero también va ligado en el hecho de que hay una impotencia, hay una incapacidad en el ser humano de poder hacer algo para salvarse. Por eso no es como dice la gente, que es por las obras que yo pueda hacer o por las indulgencias que yo pueda comprar, o no es por las habilidades que yo tenga, por las capacidades que yo tenga, sino que es por la pura gracia de Dios. Cuando usted lee y leemos los primeros 3 versículos, uno encuentra una descripción, como dirían algunos narradores deportivos, demoledora de lo que es la condición humana cuando Dios la describe apartada de Dios. Y esa es una descripción que no es solamente la descripción de los hermanos que estaban allá en Éfeso,
No es que los que estaban muertos en delitos y pecados eran los hermanos allá de esa época, sino que se trata de una descripción que nos abarca a todos, que abarca a la raza humana. Este retrato que está allí no es el retrato de alguna tribu o de algún segmento degradado de la sociedad. Este es el diagnóstico bíblico del hombre caído que vive en una sociedad caída en todo el mundo, y eso nos incluye a nosotros. Es cierto que Pablo está dirigiéndose inicialmente a unos hermanos que están viviendo en Asia Menor, pero miren el versículo 3, en la parte A, entre los cuales nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí no, tampoco él no se está excluyendo y diciendo, no, es que ustedes están muertos y delitos de pecado, sino que estábamos muertos en delitos y pecados. Aquí el apóstol Pablo está describiendo la condición humana universal a todos los hombres sin Dios. Es lo mismo que desarrolla el apóstol Pablo en los primeros 3 capítulos de Romanos, donde muestra y desarrolla el argumento de que el pecado y la culpa se ve en los paganos, en los judíos y finalmente en toda la humanidad. Porque los judíos llegaban a pensar en un momento dado que esos eran los paganos, pero que los incluía a ellos y nos incluye a todos nosotros. Miren cómo lo describe el apóstol Pablo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. ¿Se acuerdan ustedes de aquella imagen del hijo pródigo? Cuando el padre hablaba de su hijo, mi hijo era muerto. Allí estaba hablando no de la parte física, sino de la condición espiritual, debido a nuestros delitos y pecados. Debido a esa realidad que describe el apóstol Pablo, muestra un cuadro completamente comprensible de la maldad humana. La palabra delito se describe como un paso en falso, cruzar un límite conocido o desviarse del camino correcto. Pero también Pablo escogió otra palabra, la palabra pecado, que significa no dar en el blanco, no alcanzar la medida. O sea que las dos palabras cubren tanto lo positivo y lo negativo, lo activo y lo pasivo, en los aspectos del mal humano. Pablo escogió deliberadamente estas dos palabras como para que no quedara allí una ambivalencia. No, es que yo lo que he cometido es delitos. No, yo lo que he cometido son pecados. No, estábamos muertos en nuestros propios delitos y pecados. Es decir, pecado de comisión y pecado de omisión, para que no quede nada por fuera. Fuimos y hemos sido rebeldes, fracasados, y como resultado estamos muertos y ajenos de la vida de Dios. Y muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestras iniquidades han hecho una división entre Dios y nosotros. Nuestros pecados han hecho ocultar de Dios su rostro para no oír, dice la Escritura. Yo no sé si ustedes se acuerdan, de pronto algunos sí se vieron una serie de televisión que se llamaba El Caballero de Rauzán. Tanto sí, allá los que son más antiguos se vieron esa serie allá, donde un hombre sufrió de catalepsia. Y la catalepsia es un proceso en la vida de la persona
en que aparentemente está muerto. Por algunos tiempos, por algunos momentos no tiene los signos vitales y nada, y puede ser declarado muerto. Pero en el proceso él allá en la tumba o en el cajón se despierta y sale de allí. Bueno, la condición nuestra no es la del caballero de Rausán. Nosotros no teníamos la posibilidad de salir con vida de esta situación en el orden espiritual, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No es que estamos en un sueño o en un letargo, sino es la afirmación, estamos en un estado de muerte, un estado de separación. Es un estado en el cual uno puede tener un cuerpo vigoroso, puede tener la mente ágil de un erudito, puede tener la personalidad de una estrella de cine, pero la Biblia dice que sin Cristo nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, una muerte espiritual, porque no es la muerte, no es la mente, ni el cuerpo, ni la personalidad, sino la vida espiritual que no tiene vida. No hay vida. Y frente a esa realidad, no pueden responder. Una persona que está muerta no responde, a menos que esté en catalepsia y después que le pase el proceso. Pero una persona muerta no responde, son cadáveres. Por eso Pablo afirma que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, al príncipe, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Muertos. Por eso la Biblia afirma también que no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios, porque no hay una capacidad espiritual en uno mismo para buscar a Dios. Y esa muerte nos lleva también a estar esclavizados, porque no solamente es la acción de nuestra naturaleza, sino la decisión también de andar en nuestros propios delitos y pecados, los cuales anduviste en otro tiempo. No había allí una verdadera libertad. Cuando yo, por ejemplo, vivía sin Cristo, yo pensaba que yo tenía el control de todas las cosas y que yo por mis propios medios podía acercarme a Dios, y por eso yo en mi billetera cargaba una estampita de la Virgen del Carmen, cargaba también un escapulario, y toda la Semana Santa muy religiosamente iba al pueblo de mi mamá, un pueblo que se llama Convención Norte de Santander, a unas procesiones que hacían en vivo, y con eso yo confiaba que lo que yo estaba haciendo, eso era justo y necesario para que Dios me otorgara la salvación. Pero además de eso, en la casa había una práctica como era la de ayudar siempre en la casa había que se colocaba un plato de comida extra, porque siempre llegaba una persona o se le daba la comida al vecino. Pero no era simplemente por caridad, sino porque a través de eso uno alcanzaba cierto merecimiento para lograr la paz de Dios, en la cual se iban colocando las cosas buenas en una balanza, y eso inclinaba. Y entonces si yo hacía muchas cosas buenas, pero seguía haciendo cosas malas, pero las cosas buenas, eso iban inclinando la balanza, y Dios me daba ese favor a mí y esa salvación por las buenas obras. Pero a través de la Escritura uno encuentra que primero nos describe aquí como siguiendo la corriente de este mundo, esa época de maldad, de oscuridad, es decir, una sociedad organizada sin tener en cuenta a Dios, o lo que algunos llaman una sociedad secularizada, una sociedad en la cual los principios y valores de Dios no se tienen en cuenta, y seguimos la corriente de este mundo.
O sea, ¿para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? Para allá va la gente. Así seguíamos nosotros. O sea, un sistema de valores que no tenía en cuenta a Dios. Y eso éramos nosotros, en los cuales pensábamos que teníamos el control, pero la influencia del mundo era penetrante. Y íbamos dándole rienda suelta a esa cultura sin tener en cuenta a Dios, y llegábamos a pensar como los demás, porque estábamos esclavizados, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice un autor que nosotros vivíamos según el ejemplo secular que veíamos en los demás, siguiendo la corriente de este mundo. Pero no solamente eso, sino que nuestro cautiverio no era hacia el mundo nada más, sino que aquí el cautiverio se relaciona también con el diablo, llamado aquí el príncipe del imperio del aire, que podría decir la oscuridad, donde es el hábitat natural de Satanás, el lugar de la luz, donde hay principados, donde hay potestades, donde opera un mundo invisible, que es real, que es un mundo en el cual no simplemente está en las cajitas de fósforo el diablito allí, sino que eso es real. El diablo es un ser real, es el enemigo que opera en los hijos de desobediencia. O sea, operaba, no opera en contra de Satanás, sino que opera a favor del hijo, del espíritu, que es completamente negativo, que es completamente una obra maligna. A veces nosotros pensamos a ver al diablo como algo que es imaginario. No, eso es real. La Biblia lo presenta como león, como asesino. Y ahí la Escritura nos dice, ese espíritu conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, mire, también la Biblia describe que no solamente que estábamos muertos, esclavizados, sino también hijos de desobediencia. Eso quiere decir rebeldes. Eso quiere decir también hijos de ira, igual que los demás. O sea, la descripción es patética, pero es real. Entonces, no solamente estábamos esclavizados al mundo, no solamente estábamos esclavizados a Satanás, sino también que estábamos esclavizados, según el versículo 3, a los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces, esas tres ataduras, por así decirlo, el mundo, Satanás y la carne, nos dominaban. Por lo tanto, necesitamos una intervención. O sea, en nosotros no había el poder y la capacidad para poder vencer el mundo, a Satanás y la carne. Y es por eso que necesitamos de la gracia de Dios. Es por eso que necesitamos de, o sea, no simplemente decir estábamos muertos. ¿Cómo es que dice la canción? Que estábamos casi muriendo. No es que estábamos casi muriendo, no estábamos muertos. Pero no solamente estábamos muertos, sino que bajo el control del mundo, bajo el control de Satanás, bajo el control de la carne. O sea que si había alguna posibilidad de ese muerto que se levantara, ahí lo tenían tres enemigos todavía listos como para rematarlo. Entonces, humanamente no había esperanza, porque había una esclavitud. Tremenda la realidad que nos presenta el apóstol Pablo, cuando habla de que somos definitivamente inmerecedores de la gracia de Dios. Miren que la salvación que ofrece Cristo en Dios a través de Cristo, después de los versículos 4 en adelante, no es por lo que nosotros hayamos hecho, porque nosotros estábamos atados, esclavizados, muertos. Y ahí es donde viene la pura gracia de Dios.
porque es que en Dios hay riqueza, en Dios hay misericordia, hay amor, porque aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y yo estaba tratando de reflexionar en esta semana, el pensar cómo podíamos definir de una manera concreta la gracia. Y yo estaba tratando de imaginarme a alguien que llega a nuestra casa. No se pasa de largo allá de la garita donde está el portero. Empuja al portero y él entra, llega, patea la puerta de la casa, la abre, se sienta en la mesa y luego nos pide comida. Y nosotros le damos la mejor comida que tenemos allí y se la servimos. ¿Usted cree que ese señor merece que nosotros le sirvamos esa mejor comida? Desde la perspectiva humana, él no merece eso. Él no ha hecho los méritos para que se le pueda dar esa atención. Esa se le da al pastor cuando el pastor va a la casa. Pero esa persona no merece absolutamente nada. Lo que merece es que la reacción de uno es sacarlo o llamar a la policía. Pero la gracia está en poderle dar a esa persona lo que no se merece. Y así estamos nosotros en esa condición, muertos, bajo el poder del mundo, de Satanás, de nuestra carne, hijo de desobediencia, hijo de ira. Y sin embargo Dios decidió amarnos. O sea, si nosotros hacemos la lista, no vayan a ponerse a enumerar la lista de sus pecados aquí ahora, pero si nosotros enumeráramos la lista de nuestros pecados, o sea, por la lista de nuestros pecados, o sea, estaríamos más perdidos y todavía más sentenciados y más tuviéramos, porque realmente que aún nosotros mismos nos avergonzamos de las cosas que hemos hecho. Pero Dios en su misericordia nos amó, a pesar de que estábamos esclavizados, de que estábamos condenados, que estábamos muertos. La gracia de Dios nos salva. Y miren, hay un contraste en el pasaje entre la gracia de Dios y la ira de Dios. Porque lo que usted y yo merecemos es la ira de Dios. Merecemos la ira de Dios con todo su esplendor. Y Dios necesitaba castigar en su ira el pecado, porque en su carácter y en la naturaleza de Dios no le permite convivir con el pecado, y Él tenía que castigar el pecado. Entonces Dios provee a su Hijo Jesucristo, quien anduvo entre nosotros sin mancha, sin pecado, su Hijo, su unigénito Hijo, lo provee para que en Cristo pueda satisfacerse la ira de Dios, y en Cristo Jesús Dios castigue el pecado que nosotros y la ira que nosotros merecíamos. Por eso debemos estar tremendamente agradecidos. Éramos por naturaleza hijos de ira, pero Dios es rico y misericordia por su gran amor con que nos amó. Dios decidió amarnos. Dios decidió amarnos. Y Dios decidió amarnos no por lo que nosotros hubiésemos hecho, sino simplemente por lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, y que nosotros hemos puesto nuestra fe y nos hemos arrepentido nos hemos acogido a la obra de Jesucristo. Pablo creía que la justicia y la gracia de Dios, y es cierto a través de las Escrituras, que estaban unidas en el carácter de Dios. Por un lado,
la ira de Dios hacia el pecado y por otro lado la gracia de Dios hacia el pecador. O sea, hacen parte de, y yo creo que eso debe movernos a nosotros a estar agradecidos por su ira, porque la ira de Dios nos muestra que realmente lo que merecíamos era la condenación eterna. Pero hay que darle gracias a Dios por su perfecta rectitud, de que Dios reacciona frente al mal de la misma manera. Dios es inmutable, predecible y no se tranza, en el sentido de que el pecado, la ira de Dios merece castigo, pero a través de la persona de Jesucristo hemos logrado nosotros obtener la paz con Dios. Ese concepto de ira de Dios, hijos de ira, no solamente decir que Dios tiene ira, pero ese concepto también de que somos hijos de ira. O sea, como que un niño, un bebecito, o sea, a veces a nosotros nos cuesta trabajo como imaginarnos que un niño está bajo la ira de Dios. O sea, pero si es un bebecito, o sea, ¿cómo es? No, pero la Biblia habla de que nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa somos hijos de desobediencia, y eso se refiere a la gente de toda edad. Y por eso el otro pasaje que tiene que ver, que es Romanos capítulo 5, que también nos habla acerca de la naturaleza, la herencia que nosotros hemos tenido en Adán, muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces piensen en esta frase: éramos por naturaleza hijos de ira, pero hemos llegado a ser, por gracia, hijos de Dios, hijos de paz. Entonces miren, lo que éramos nosotros por la naturaleza pecaminosa, hijos de ira, pero ahora hemos llegado por la gracia a ser hijos de paz, a tener paz con Dios. Por gracia hemos sido salvados, y eso debe ser un motivo en nuestra vida para estar agradecidos con Él. Debe ser un motivo para reconocer la grandeza y el amor que Dios tiene para con nosotros. De estar bajo la maldición divina, de estar ahora en la gracia de Dios. La corrupción del ser humano la describe la palabra de Dios bajo una sentencia: muertos en delitos y pecados. Abran sus Biblias conmigo en Romanos capítulo 5. Versículos 12 y 14. O 15, vamos a leer del 15 al 19. Romanos 5, 15 al 19. Primero habla del versículo 12, cómo fue que entró el pecado en el mundo por un hombre, y cómo por el pecado pasó la muerte, y cómo la muerte pasó a todos los hombres, y por cuanto todos pecaron. Pero vamos a leer del 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como con el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben abundancia de la gracia y del don de la justicia.
Así que por la transgresión de uno, o sea Adán, vino la condenación a todos los hombres, y de la misma manera por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, por un lado, está la transgresión de uno, que fue Adán. Eso produjo la muerte para muchos. Eso produjo la muerte nuestra. Pero por Jesucristo, por otro lado, abundaron la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, de Jesucristo. Tenemos a Adán, tenemos a Jesucristo. Pero no solamente la transgresión, sino que el juicio. El juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Ahí en el versículo 16. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Por la transgresión de uno, de Adán, reinó la muerte. Pero también dice en el versículo 17, pero muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. También en el versículo 18, la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino también la justificación de vida. Volviendo a Adán, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Todos nosotros hemos pecado en Adán. Lo que él hizo tuvo efectos universales. O sea, tenemos una culpa verdadera delante de Dios por el pecado. O sea, esa culpa de Adán fue acreditada a nuestra cuenta, a todos nosotros. O sea, lo que él hizo tiene efecto para todos nosotros. O sea, nosotros recibimos una herencia o una naturaleza pecaminosa, la cual nos conduce a cometer actos de pecado, la cual nos induce a estar expuestos a andar en este mundo, conforme a este mundo, la cual facilita la operación del reino de las tinieblas del enemigo en nuestras vidas, y nuestra carne que también da rienda suelta. Pero gracias a la obra de Jesucristo en la cruz, gracias a la obediencia de Jesucristo, nos trajo vida, nos trajo justificación, y eso se aplica también, esa también es acreditada a nosotros. Gracias a Dios, porque si en nosotros no había la capacidad para poder responder a Dios, ni por las indulgencias, ni por las buenas obras, ni por nuestra capacidad intelectual, Jesucristo nos ha dado justificación. Antes de nacer espiritualmente, todos estábamos en Adán, muertos espiritualmente y condenados. Y lo que merecíamos era la perdición eterna. Pero al momento de nosotros poner nuestra fe exclusivamente en Jesucristo para nuestra salvación del pecado, estamos en Cristo. Y yo le doy gracias a Dios porque esa justicia ha sido acreditada a mi vida. Lo que nosotros merecíamos, el acta, y lo describe muy bien el apóstol Pablo, que el acta de nuestros delitos fue clavada allí en la cruz del Calvario. Esa acta que nos era contraria, esa sentencia, que con esa sentencia lo que merecíamos era, vamos a usar otro término no tan delicado, nuestro prontuario. Nuestro prontuario no ayudaba mucho.
pero Jesucristo lo clavó allí en la cruz del Calvario. A la luz de Efesios, a la luz de Romanos, todo hombre, y eso incluye a las mujeres, está perdido e incapaz de salvarse. Pero, Dios, que es rico en misericordia, nos ha regalado vida con base a lo que hizo Jesucristo de su obra en la cruz del Calvario. Él es nuestro sustituto. Y eso debe darnos una actitud de agradecimiento y de perseverancia. Porque también hay otro extremo, y es que no, ya yo soy salvo por la gracia de Dios y puedo vivir como quiera. Salvo siempre salvo. Exactamente, pero no, o sea, yo soy salvo por la pura gracia de Dios. Pero esa gracia en el libro de Romanos en el libro de Efesios, capítulo 2, nos vuelve y nos dice que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y ahora hay una nueva actitud en nuestra vida. Lo que nosotros hacemos, las cosas, las obras que hacemos, no las hacemos para salvación, sino las hacemos porque hemos sido salvados y estamos agradecidos. Cuando hacemos algo bueno en otra persona, no estamos pensando en que estamos acumulando aquí, allá en la balanza, sino porque estamos agradecidos con Dios por su pura misericordia. Esto debe llenarnos y animarnos a